¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto trabajes, cuánto te esfuerces, la verdadera prosperidad parece escurrirse entre tus dedos como arena fina? Miras a tu alrededor y ves un mundo obsesionado con el oro, con los números en una cuenta bancaria, con la acumulación material. Pero, ¿y si te dijera que la mayor riqueza del universo no se puede contar? ¿Y si las fortunas más grandes fueran invisibles a los ojos, pero increíblemente poderosas para transformar tu realidad? En un mundo que grita más, 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 existe un secreto ancestral. Una lección espiritual tan profunda que, una vez comprendida, puede cambiar no solo tu destino financiero, sino el destino de tu alma. Hoy no te traigo una fórmula mágica para hacerte rico de la noche a la mañana. Te traigo algo mejor, te traigo la llave de la abundancia perpetua. Esta es la historia de Kael, un joven aprendiz que, como muchos de nosotros, estaba ciego a la verdadera fuente de la riqueza. Estaba desesperado por encontrar oro, pero su maestro le enseñó a ver las monedas invisibles. Lo que descubrió en su viaje no solo lo salvó de la ruina, sino que le entregó el control total de su destino. Prepárate, porque la lección que estás a punto de escuchar podría ser la pieza que falta en tu propio rompecabezas. Quédate conmigo hasta el final, porque la revelación que Kael encontró en el 10º capítulo es la misma revelación que puede estar esperando para cambiar tu vida. Capítulo 1, la sombra de la escasez. En lo alto de las montañas del viento susurrante, oculto entre nubes perpetuas y picos nevados, se encontraba el monasterio del sol silencioso. Era un lugar de paz austera, donde las únicas posesiones de los monjes eran sus túnicas de lino crudo y los cuencos de madera con los que comían su escasa ración de arroz y vegetales. Allí vivía Kael. No era un monje por vocación, sino por desesperación. Su familia, en el valle, había perdido todo, sus tierras por la sequía, su hogar por las deudas. Kael había subido al monasterio no buscando la iluminación, sino buscando una respuesta. Buscaba el poder. Había oído rumores de que los monjes del sol silencioso, aunque vivían en la pobreza, conocían los secretos del universo, y él estaba convencido de que esos secretos incluían la riqueza. Kael era un aprendiz diligente, pero su corazón estaba lleno de impaciencia. Mientras los otros meditaban sobre el vacío, Kael meditaba sobre el oro. Mientras los otros encontraban alegría en el sonido del viento, Kael solo escuchaba el eco de las monedas que no tenía. Su maestro, el Ara, un anciano de ojos tan claros como un lago de montaña y una paciencia que parecía infinita, observaba a Kael con una mezcla de compasión y preocupación. Veía la sombra que Kael cargaba, la sombra de la escasez. Era un miedo tan profundo, tan arraigado en su ser, que Kael no podía ver nada más. Para él, la espiritualidad era un medio para un fin, y ese fin era la riqueza material. Una tarde, mientras barría las hojas secas del patio central, la frustración de Kael finalmente se desbordó. El sol se ponía, tiñendo las nubes de un naranja vibrante, un espectáculo de belleza pura. Pero Kael solo veía el frío que se acercaba y lo delgada que era su túnica. Dejó caer la escoba con un golpe sordo y se enfrentó a el Ara, que estaba regando un bonsái casi muerto. «Maestro», exclamó Kael, su voz resonando en el silencio del atardecer. «No lo entiendo. Llevo aquí 2 años. He meditado hasta que mis piernas se duermen. He trabajado hasta que mis manos sangran. ¿Y qué he ganado? Nada. Seguimos comiendo arroz hervido. Seguimos vistiendo harapos. Usted me habla del universo y la abundancia, pero vivimos en la pobreza. ¿De qué sirve toda esta espiritualidad si no puede llenar un cuenco vacío?» Kael pateó una pequeña piedra, que rodó y se detuvo a los pies del maestro. El Ara terminó de regar el bonsái. Dejó la regadera de arcilla en el suelo con una lentitud deliberada. No miró a Kael. Sus ojos estaban fijos en la piedra. «Estás buscando en el lugar equivocado, Kael», dijo suavemente, su voz como el susurro de las hojas que Kael había estado barriendo. «¿El lugar equivocado?», se burló Kael. «He buscado en todas partes. No hay oro en estas montañas, maestro. No hay riqueza en la meditación. Es todo una ilusión para mantenernos dóciles mientras el mundo real, el mundo de allá abajo, comercia, construye y prospera». El Ara finalmente levantó la mirada. Sus ojos claros se clavaron en los de Kael, no con ira, sino con una claridad penetrante.
El mundo de allá abajo comercia con monedas visibles, Kael. Monedas que se pueden robar, que se pueden perder, que se devalúan con el tiempo. Son ruidosas, pesadas, en última instancia, vacías. Crean tanta ansiedad como la que alivian. Pero aquí, dijo, extendiendo una mano hacia el aire aparentemente vacío del patio, operamos con una moneda diferente. Kael frunció el ceño. ¿Qué moneda? ¿Las piedras? ¿Las hojas? No, dijo el ara, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Operamos con las monedas invisibles. La verdadera divisa del universo. Son silenciosas, no tienen peso y su valor es infinito. No se pueden robar y nunca se devalúan. Y a diferencia del oro, cuanto más las usas, más se multiplican. Kael miró el aire vacío, buscando algún truco. ¿Monedas invisibles? Maestro, con todo respeto, eso suena a una excusa poética para nuestra pobreza. No puedo comprar pan en el valle con monedas invisibles. No puedes comprar pan, asintió el ara, pero puedes crear las condiciones para que el pan nunca te falte. Puedes construir una realidad donde la escasez no puede tocarte. El oro sigue al valor, Kael. Y el valor verdadero se construye con estas monedas. Tú estás ciego a ellas porque tus ojos están desesperados por el brillo del metal. Crees que eres pobre porque tu bolsa está vacía, pero la verdad es que tu bolsa está vacía porque te sientes pobre. Has permitido que la sombra de la escasez se convierta en tu identidad. El maestro se agachó y recogió la piedrecita que Kael había pateado. La sostuvo en la palma de su mano. Tu primera lección de verdadera prosperidad comienza ahora. Te doy una tarea, tienes 3 días. No meditarás. No barrerás. No trabajarás en la cocina. Tu única tarea es traerme una de estas monedas invisibles. Encuentra solo una, Kael, y demuéstrame que la has entendido. Si puedes hacerlo, te enseñaré cómo construir un imperio con ellas. Si fallas, serás libre de irte y buscar tu fortuna de oro en el valle. Kael miró la piedra en la mano del maestro y luego al aire vacío. ¿Una moneda invisible? ¿Era una prueba de su fe o una broma cruel? Sintió una oleada de ira, pero también, por primera vez, una punzada de curiosidad. Un imperio. Eso era lo que él quería. Si este anciano loco creía en monedas mágicas, Kael jugaría su juego. Quizás la respuesta era una metáfora. Quizás tenía que encontrar la joya de la sabiduría en un texto antiguo. O quizás era una prueba de obediencia. Acepto, dijo Kael, su voz firme. Bien, dijo el ara, dejando caer la piedra. Pero te advierto. No puedes encontrar una moneda invisible buscándola. Solo puedes encontrarla creándola. El maestro se dio la vuelta y caminó lentamente hacia las sombras del templo, dejando a Kael solo en el patio, mientras la última luz del día desaparecía y la fría realidad de su tarea imposible comenzaba a asentarse. Kael se quedó allí, mirando sus manos vacías, dándose cuenta de que, por primera vez, no tenía ni idea de por dónde empezar. La búsqueda de Kael acaba de comenzar. Él está buscando la riqueza material, pero está a punto de encontrar la fuente de toda la abundancia. Si esta búsqueda de la verdadera prosperidad resuena contigo, si tú también has sentido esa sombra de la escasez, suscríbete ahora a este canal y deja tu like para que esta lección espiritual llegue a más almas que la necesitan. Y un mensaje importante, este canal existe para traerte mensajes que transforman vidas. Si sientes el llamado a practicar la abundancia hoy y deseas que tu propia prosperidad se active, considera hacer una contribución especial a través del botón Super Gracias. Recuerda la lección, la energía que das es la energía que recibes. Que tu contribución sea tu primera moneda invisible, un acto de fe para demostrarle al universo que estás listo para recibir. Cada moneda que se da con fe, regresa a ti multiplicada. Capítulo 2, la búsqueda del ojo ciego. El primer día de la tarea de Kael comenzó con el sol. Pero para él, no trajo luz, solo la presión de un reloj invisible. ¿Una moneda invisible? ¿Un imperio construido sobre nada? Kael estaba convencido de que era una prueba, un acertijo. El ara era un maestro de las metáforas.
La moneda no podía ser real, debía ser un concepto. Con esta convicción, Kael no se dirigió a las montañas para cavar, ni al río para buscar. Se dirigió al único lugar donde creía que se podía encontrar una respuesta tan abstracta, la antigua biblioteca del monasterio. Pasó horas en un silencio cargado de polvo. Los pergaminos crujían bajo sus dedos ansiosos. Buscó en los textos de los fundadores, en los sutras sobre la vacuidad, en los diarios de los maestros que lo precedieron. Encontró 1000 palabras para la prosperidad espiritual, gratitud, desapego, paciencia, sabiduría. Cada vez que encontraba una, su corazón daba un vuelco. ¿Será esta? Es la paciencia, la moneda invisible. Pero la descartaba de inmediato. ¿Cómo podía mostrarle la paciencia a Elara? ¿Cómo podía la paciencia construir un imperio? No, tenía que ser algo más tangible, una acción, una cosa. Rebuscó en las cajas de ofrendas antiguas, levantó las esteras de meditación en el salón principal, buscó compartimentos secretos detrás de las estatuas. Estaba buscando un objeto, una moneda de cristal, un talismán tallado, algo que simbolizara la invisibilidad. Sus ojos, tan acostumbrados a buscar el brillo del oro, ahora buscaban la ausencia de brillo. Pero solo encontraba piedra, madera y polvo. Al mediodía del primer día, la frustración de Kael era un nudo apretado en su estómago. Elara le había dado una tarea imposible para demostrarle que su búsqueda de riqueza era inútil. «Quiere que me rinda», murmuró Kael para sí mismo, mientras golpeaba con el puño una columna de madera. «Quiere que acepte esta vida de arroz y agua». Fue entonces cuando vio al hermano Tarek. Tarek era un monje corpulento y de risa fácil, conocido por su habilidad con las plantas. Kael lo encontró en el patio, exactamente donde Elara había estado el día anterior, inclinado sobre el mismo bonsái raquítico y aparentemente muerto. Tarek no lo estaba regando. Estaba haciendo algo que a Kael le pareció sumamente extraño, estaba hablando con el árbol. Le susurraba palabras de aliento mientras, con una delicadeza que contradecía sus manos toscas, vendaba una pequeña rama partida con un trozo de lino. Kael se acercó, su sombra cubriendo al monje y al árbol. «¿Qué estás haciendo, hermano?», preguntó Kael, su voz áspera por el polvo de la biblioteca. Tarek levantó la vista y sonrió, una sonrisa genuina que Kael encontró irritante. «Curando. Esta pequeña rama se quebró con el viento de anoche. Pero aún tiene vida. Aún quiere crecer». Kael miró la rama. Era gris y seca. «Está muerta, Tarek. Estás perdiendo el tiempo. El maestro Elara la regó ayer, y ahora tú la vendas. ¿Por qué gastan tanta energía en algo que claramente no tiene futuro? Hay árboles sanos en el bosque que necesitan atención». Tarek nunca dejó de vendar la rama mientras hablaba. «Tú ves la muerte porque buscas la muerte. Yo veo la posibilidad. La vida no siempre grita, Kael. A veces, es solo un susurro. Mi trabajo es escuchar ese susurro y protegerlo. El maestro Elara me enseñó que nada está verdaderamente perdido si al menos una persona se niega a dejar de creer en ello». Kael sintió una oleada de ira. «¿Creencia? ¿Susurros? ¿Posibilidad?» Estas eran las palabras vacías que lo mantenían atrapado en esa montaña. «La creencia no paga las deudas de mi familia», espetó. «La creencia no pone comida en la mesa. Mientras tú le susurras a una rama muerta, el mundo real gira sobre monedas de oro y plata. Monedas que puedo tocar. Monedas que puedo usar. No estas fantasías invisibles». Tarek terminó su vendaje. Ató el nudo con cuidado y luego miró a Kael, su sonrisa reemplazada por una profunda compasión. «Tu hambre es tan grande que te comes a ti mismo, Kael. Estás buscando una moneda que puedas guardar. Elara te pidió que encontraras una moneda que solo existe cuando la das. Estás buscando con los ojos ciegos». Las palabras de Tarek golpearon a Kael, una moneda que solo existe cuando la das. Se alejó de Tarek y del bonsái, su mente acelerada. ¿Dar? ¿Qué tenía él para dar? No tenía posesiones. No tenía dinero. El primer día terminó con Kael sentado en la oscuridad, más confundido que nunca. El segundo día fue peor.
La desesperación comenzó a filtrarse. Ahora solo le quedaba un día. Comenzó a pensar que la moneda era un acto. Un acto de generosidad. Se ofreció a hacer el doble de trabajo en la cocina. Fregó los pisos del templo hasta que la piedra brilló. Ayudó a los aprendices más jóvenes con sus lecciones. Con cada acto, miraba por encima del hombro, esperando que el ara apareciera y dijera, «Lo encontraste». Pero el ara no apareció. Kael se sentía como un actor en un escenario vacío. Sus acciones se sentían huecas porque no nacían de la generosidad, sino del deseo de recompensa. Estaba comerciando con sus buenas acciones, esperando un pago. Al atardecer del segundo día, Kael estaba agotado. Se sentó en el patio, en el mismo lugar donde había comenzado todo. Miró sus manos, ahora encallecidas por el trabajo, pero dolorosamente vacías. Había buscado en los libros. Había buscado en el templo. Había intentado comprar la respuesta con trabajo duro. Y no tenía nada. El ara lo había engañado. No había monedas invisibles. Era una lección cruel sobre la aceptación de la pobreza. La sombra de la escasez, que había sido su compañera constante, ahora lo envolvía por completo. Ya no era solo una sombra, era una armadura fría. Un día más, pensó, mientras la luna pálida se elevaba sobre los picos nevados. Un día más, y si no encuentro esta moneda de tontos, me iré. Bajaré al valle y tomaré el oro que necesito, aunque tenga que robarlo. Al menos el oro es real. Al menos el oro no miente. No se dio cuenta de que, en su desesperación, acababa de cerrar la última puerta por la que la verdadera respuesta podría haber entrado. Kael está en su punto más bajo. Ha buscado en todas partes menos en el lugar correcto. ¿Alguna vez te has sentido así, esforzándote tanto que te ciegas a la solución simple que está frente a ti? La mayor revelación está por llegar. Si quieres descubrir junto a Kael cuál es el primer paso para crear riqueza real, suscríbete y activa la campanita. Y si esta historia está resonando contigo, deja un like para apoyar este viaje. Y si tú, como Kael, estás listo para dejar de buscar y empezar a crear tu propia prosperidad, considera este momento como tu oportunidad. Usa el botón Super Gracias como tu propia herramienta espiritual. No es una donación, es una declaración al universo. Es tu forma de decir, creo en la abundancia y participo activamente en ella. Al dar con fe, abres los canales para recibir milagrosamente. Hazlo ahora y siente el cambio. Capítulo 3, el último grano de arroz. Amaneció el tercer día. Para Kael, no era un amanecer de esperanza, sino el final de un plazo. Se despertó antes que el gong del templo, con un sabor amargo a fracaso en la boca. Hoy era el día en que su farsa en el monasterio terminaría. Había jugado el juego de el ara y había perdido. No había monedas invisibles. Solo había piedras frías, textos polvorientos y un maestro que hablaba en acertijos para ocultar la cruda verdad, que vivían en la miseria voluntaria. La sombra de la escasez ya no era una sombra, era el mismo. Lo definía. Lo cubría. Kael se vistió, no con la túnica de aprendiz, sino con la ropa de viaje que había guardado bajo su estera de dormir. Estaba listo para irse. Pero antes de irse, iría a la cocina. No para trabajar, sino para tomar lo que le correspondía. Tomaría su ración de arroz del día. Sería lo último que comería en esta montaña antes de descender al valle y tomar lo que necesitaba por la fuerza. Su corazón se había endurecido. Si el universo no le daba prosperidad a través de la fe, él se la arrebataría a través del miedo. Entró en la cocina silenciosa. El fuego apenas comenzaba a crepitar. Tomó un cuenco de madera y lo llenó con la ración de arroz cocido de la mañana. Era una porción escasa, apenas suficiente para calmar el hambre de un niño, y mucho menos la de un hombre joven lleno de ira. Salió del templo, buscando un lugar apartado para comer. No quería ver a Tarek y su árbol moribundo. No quería ver la mirada compasiva de el ara. Caminó hacia los grandes portones frontales del monasterio, el umbral entre su vida fallida como aprendiz y su futura vida como ladrón. Cerca de la puerta, acurrucada contra la piedra helada para protegerse del viento de la mañana, vio una figura.
Era una mujer. No era una monje. Era una aldeana del valle, anciana, con la piel curtida como cuero viejo y los ojos hundidos por el hambre. Sus ropas eran harapos, mucho peores que las túnicas de lino del monasterio. Estaba temblando, no solo de frío, sino de debilidad. Kael se detuvo. Su primer instinto, el instinto de la escasez, fue apretar su cuenco con más fuerza. «Ella no es mi problema», le dijo la sombra. «Tú también estás hambriento. Ese arroz es tuyo. Lo necesitas para el viaje. Si se lo das, tú no tendrás nada». Kael la miró. Ella no pedía limosna. Parecía demasiado débil incluso para levantar la voz. Simplemente existía, un testimonio silencioso del sufrimiento. Él la observó durante un largo minuto. Vio sus manos, agrietadas y sucias, temblando en su regazo. Y en esa mujer, vio el rostro de su propia madre. Vio la misma desesperación que había llevado a su familia a la ruina. Vio el mismo miedo que lo había impulsado a subir la montaña en primer lugar. Él estaba a punto de bajar al valle para robar, para crear más sufrimiento, para convertirse en la misma fuerza que había destruido a su familia. ¿Y todo por qué? ¿Por un cuenco de arroz? Una batalla se libró dentro de Kael. No era una batalla de lógica. Era una guerra visceral en su alma. La sombra le gritaba, «¡Sobrevive! Toma. Guarda». Pero algo más profundo, algo que había estado enterrado bajo años de miedo y resentimiento, comenzó a moverse. Era una voz diminuta, casi inaudible. «¿Y si Tarek tenía razón?», susurró. «¿Y si es una moneda que solo existe cuando la das?». Era una locura. Dar lo último que poseía. Era el acto de un tonto. Él era pobre. Él era el necesitado. Pero al mirar a la mujer, su propia pobreza de repente le pareció un lujo. Él tenía fuerza. Tenía juventud. Ella no tenía nada. «Al diablo con las monedas», murmuró Kael para sí mismo. No le importaba la prueba de Elara. No le importaba el imperio. No le importaba nada, excepto el hecho de que no podía comer ese arroz frente a esta mujer. En un movimiento brusco, casi violento por el conflicto interno, Kael dio un paso adelante y empujó el cuenco de madera en las manos de la anciana. Ella levantó la vista, sus ojos nublados por el hambre se abrieron con incredulidad. Sus dedos temblorosos se aferraron al cuenco como si fuera un tesoro de oro puro. No dijo «gracias». No pudo. Simplemente inclinó la cabeza y comenzó a comer, con una desesperación animal, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas y mezclándose con el arroz. Kael dio un paso atrás. Se sintió vacío. Sus manos estaban vacías. Su estómago estaba vacío. No tenía nada. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. La sombra de la escasez, esa armadura fría y pesada que había llevado durante años, la que le susurraba miedo y carencia al oído, se disolvió. Se desvaneció como la niebla de la mañana bajo el sol. Kael se quedó sin aliento. El nudo de ansiedad en su estómago, ese compañero constante que había definido su existencia, se desenredó. No se sintió santo. No se sintió bueno. Se sintió ligero. Por primera vez en su vida, el miedo al mañana desapareció. Estaba allí, sin nada, y sin embargo, se sentía completo. Se sintió poderoso. Se sintió, por un instante fugaz e imposible, increíblemente rico. Una paz profunda, una paz que 1000 horas de meditación forzada no le habían dado, lo inundó. «La has encontrado». La voz de Elara sonó detrás de él. Kael se giró lentamente. El maestro no estaba mirando a la mujer. Estaba mirando a Kael, y por primera vez, sus ojos no tenían compasión ni preocupación. Tenían un orgullo desbordante. ¿Qué encontré?», tartamudeó Kael, todavía conmocionado por la sensación de ligereza. «La primera moneda invisible», dijo Elara, señalando no a la mujer, sino al espacio vacío entre las manos de Kael. «No la encontraste en un libro, Kael. No la desenterraste en el patio. La creaste. La acuñaste desde la nada. El arroz,
preguntó Kael, confundido. No. El arroz fue solo el metal. La moneda fue el acto. Fue la compasión desinteresada. La creaste en el momento exacto en que elegiste actuar desde la abundancia, a pesar de estar en la escasez. Diste lo que creías que no podías dar. Rompiste el hechizo de la sombra. Ese sentimiento que tienes ahora mismo, dijo el Ara, poniendo una mano sobre el corazón de Kael, esa paz. Esa ligereza. Ese es el valor de la moneda. Es la primera y más poderosa divisa del universo. Ahora, y solo ahora, tu verdadera formación puede comenzar. Kael miró sus manos vacías, que de alguna manera se sentían más llenas que cuando sostenían el oro que tanto había anhelado. Había dado su último grano de arroz y, a cambio, había recibido el universo. Kael acaba de descubrir la primera moneda. No la encontró, la creó a través de un acto de pura compasión. Este es el primer secreto de la riqueza espiritual. Si esta revelación ha tocado tu corazón, suscríbete a este canal para seguir este viaje y deja tu like para que este mensaje de abundancia se expanda. Y ahora, una oportunidad para ti. Has sido testigo de la creación de una moneda invisible. Si sientes el llamado a poner esto en práctica y demostrarle al universo que tú también operas desde la abundancia, usa el botón Super Gracias. Cada contribución, sin importar el tamaño, es tu propia moneda invisible. Es tu declaración de que tienes más que suficiente para compartir. Da con fe, y observa cómo esa misma energía de prosperidad regresa a tu vida. Capítulo 4, la segunda moneda, la alquimia de la gratitud. Kael se quedó de pie junto a las puertas del monasterio, con las manos vacías pero el corazón lleno de una paz que le resultaba extraña, casi ajena. La anciana se había marchado, llevándose el cuenco de madera, pero dejando atrás un silencio que zumbaba con energía. El Ara estaba a su lado, observándolo no como a un alumno, sino como a un igual que acababa de nacer. Kael finalmente rompió el silencio, su voz aún temblorosa por la revelación. Maestro. Siento paz. La sombra se ha ido. Pero, sigo sin tener nada. Miró sus manos vacías, luego hacia el valle. Mi familia sigue en la ruina. Sigo siendo un aprendiz sin posesiones. Usted dijo que estas monedas construían imperios. ¿Cómo puede la compasión comprar la tierra de mi padre? ¿Cómo puede esta ligereza llenar un granero vacío? El Ara sonrió, una sonrisa tan antigua como las montañas. Kael, has hecho la pregunta correcta. Y acabas de dar el paso más difícil. Lo que sentías antes, esa sombra de la escasez, era más que un miedo. Era un escudo. Un escudo energético que, si bien creías que te protegía, en realidad repelía activamente cualquier forma de prosperidad. Era una declaración constante al universo que decía, no tengo suficiente. No soy suficiente. No merezco. Y el universo, que siempre escucha, respondía, como desees. El maestro levantó un dedo. Con tu acto de compasión desinteresada, al dar lo último que tenías, no solo diste arroz. Rompiste el escudo. Creaste un vacío donde antes solo había miedo. Y el universo detesta el vacío. Ahora mismo, eres un espacio abierto. Pero un vacío se llena con aquello que resuena con él. La compasión te ha limpiado. Ahora, debes aprender a atraer. Debes cambiar tu firma energética. Kael frunció el ceño. No entiendo. ¿Atraer? ¿Atraer qué? La prosperidad, dijo el Ara. La primera moneda, la compasión, rompe tus cadenas. Pero la segunda moneda es la que construye la casa. La segunda moneda es el imán. Es la alquimia que convierte el plomo de tu realidad en el oro de tu deseo. La segunda moneda invisible, Kael, es la gratitud verdadera. La palabra golpeó a Kael como un jarro de agua fría. Toda la paz que sentía comenzó a flaquear, reemplazada por su antigua frustración. Gratitud, casi escupió la palabra. ¿Agradecimiento? ¿Quiere que esté agradecido? ¿Por qué? ¿Por mis ropas raídas? ¿Por la delgadez de mi cuerpo? ¿Por el hecho de que mi familia está rogando por comida en el valle?
Eso es un insulto. La gratitud es para los ricos. Es un lujo que se pueden permitir aquellos que ya lo tienen todo. Para mí, es una mentira. Exacto, exclamó el ara, sus ojos brillando de repente con intensidad. Para ti es una mentira. Y mientras lo sea, el vacío que creaste se llenará con más de lo mismo. Crees que la gratitud es la respuesta a una bendición. Ese es el error de todo el mundo. La gratitud, Kael, no es la respuesta. Es la causa. No agradeces porque recibes. Recibes porque agradeces. Es la alquimia. Es la firma energética que le dice al universo, ya tengo suficiente. Soy suficiente. Merezco más. Y el universo, que siempre escucha, responde, como desees. El ara llevó a Kael de vuelta al patio central, donde el bonsái de Tarek recibía los primeros rayos de sol. Tu tarea para los próximos 7 días es la más difícil que jamás harás. No te pediré que encuentres una moneda. Te pediré que crees 100. Kael palideció. ¿100? ¿Cómo? ¿Debo encontrar a 100 mendigos y darles mi comida? No tenemos tanta comida en el monasterio. No, dijo el ara. No las crearás con tus manos. Las crearás con tu corazón. Durante 7 días, tu única tarea es acuñar 100 monedas de gratitud verdadera. Por cada cosa, no importa cuán pequeña, que toque tu vida, desde el agua que bebes hasta el aire que respiras, debes encontrar el valor real en ella. No solo decir la palabra, gracias, como un loro. Debes sentirla. Debes sentir la riqueza que ya posees. Si fallas, si una sola de esas 100 monedas es falsa, la sombra regresará. El primer día fue un desastre. Kael se sentó a meditar y trató de sentir gratitud. Gracias por el sol, dijo en su mente. Pero su mente respondió, el mismo sol que secó nuestros campos. Gracias por el techo sobre mi cabeza. Y su mente respondió, un techo prestado que abandonaré pronto. Cada intento se sentía falso, performativo. La gratitud era un músculo que nunca había usado, y estaba completamente atrofiado. Al segundo día, se quejó con el ara. No funciona, maestro. No puedo mentirme a mí mismo. Siento lo que siento. Y no siento gratitud. Siento frustración. El ara lo miró con calma. Es porque estás tratando de sentir gratitud por cosas grandes mientras ignoras la riqueza que te desborda. Estás buscando un cofre de oro e ignorando el oxígeno. Deja de intentar sentir. Simplemente observa. La gratitud no es una emoción que fuerzas, es una revelación que permites. Kael no entendió, pero estaba desesperado. Regresó a su celda esa noche. Estaba limpiando su cuenco de arroz, el nuevo cuenco que le habían dado, idéntico al que había regalado. Estaba casi limpio, pero un solo grano de arroz se había pegado obstinadamente al fondo de madera. Kael estaba a punto de rasparlo con ira, maldiciendo su escasa comida. Pero entonces, la voz de Lara resonó, simplemente observa. Dejó de raspar. Y miró. Realmente miró ese único grano de arroz. Y en ese grano, vio la luna y el sol. Vio la nube que se convirtió en lluvia. Vio la tierra fértil. Vio la mano del granjero que lo plantó meses atrás. Vio la espalda del segador que lo cosechó. Vio al monje que se despertó antes del amanecer para cocinarlo. Vio toda la energía del universo, todo el trabajo de la naturaleza y de la humanidad, concentrado en ese único grano. Un milagro de cooperación cósmica solo para que él pudiera comer. Una oleada de calor lo inundó, tan poderosa que le cortó la respiración. No era una palabra. Era un sentimiento. Una abrumadora sensación de plenitud. Gracias, susurró, y esta vez, la palabra tenía peso. Sintió una vibración cálida en su pecho, como una moneda de oro caliente acuñada y depositada directamente en su alma. Esa fue la primera moneda. Los siguientes 5 días, Kael se convirtió en un alquimista. Acuñó una moneda por el agua fría del pozo, sintiendo el milagro del acuífero. Acuñó otra por el hilo áspero de su túnica, sintiendo gratitud por no estar desnudo.
Acuñó monedas por el silencio de la montaña, por el dolor en sus músculos que le recordaba que estaba vivo, por la risa de Tarek. Cada acto de gratitud ya no era un pensamiento, era un evento físico. Podía sentir su firma energética cambiando. El mundo no había cambiado, pero él sí. Y por lo tanto, el mundo se veía diferente. Los colores eran más brillantes. El aire era más dulce. Al séptimo día, caminó hacia el bonsái. La rama que Tarek había vendado, la que Kael había declarado muerta, tenía un diminuto brote verde, casi imperceptible. Kael se arrodilló y tocó la hoja tierna. Sintió la vida, la persistencia, la terquedad del universo por crear. Gracias, susurró al árbol. Y sintió la moneda número 100 caer en su lugar. Lo has logrado, dijo el ara, apareciendo detrás de él. Ahora lo entiendes. El mundo, dijo Kael, poniéndose de pie, se siente lleno. Vibrante. Pero maestro, sigo sin ver oro. No, dijo el ara. Porque el oro no es la fuente. Es el resultado. Has pasado 7 días afinando tu ser como un instrumento. Dejaste de tocar la canción de la escasez y comenzaste a tocar la sinfonía de la abundancia. Has pasado de ser una roca que repele la prosperidad a ser un imán que la atrae. Ahora, la riqueza verdadera no tiene más remedio que encontrarte. Mañana, dijo el ara, mientras el sol se ponía, te enseñaré la tercera moneda, la intención enfocada. Y después de eso, estarás listo para dejar esta montaña. Kael ha descubierto la alquimia. La gratitud no es una reacción, es una causa. Ha aprendido a cambiar su energía interna para atraer la abundancia externa. Esta es la segunda ley de la prosperidad espiritual. Si estás listo para aprender la tercera moneda y ver cómo Kael aplica esto en el mundo real, suscríbete ahora y activa la campanita. Y si esta lección ha resonado contigo, deja tu like para ayudar a que esta sinfonía de abundancia llegue a más personas. Y ahora, un momento para practicar. ¿Has recibido este mensaje? ¿Has sentido la vibración de la gratitud? La forma más rápida de activar esta alquimia en tu propia vida es ponerla en acción. Usa el botón Super Gracias ahora mismo. No lo veas como un pago. Velo como tu primera moneda de gratitud. Es tu declaración al universo de que tienes más que suficiente para compartir. Es tu gracias activo por la lección recibida. Al dar gracias de forma tangible, te conviertes en el imán. Hazlo ahora y declara que estás listo para recibir. Capítulo 5, la tercera moneda, el filo de la intención. Amaneció sobre el monasterio. Kael se despertó con el sonido del gong, pero por primera vez, el sonido no lo sobresaltó. No lo llenó de ansiedad por las tareas del día. Lo sintió como una vibración, una nota que armonizaba con la nueva frecuencia que vibraba dentro de él. Había pasado los últimos días en un estado de asombro silencioso. La gratitud había recableado su cerebro. Ya no veía el mundo como una colección de carencias, lo veía como una cascada interminable de milagros. El agua era un milagro. Su aliento era un milagro. Incluso la piedra fría bajo sus pies era un milagro de existencia. Pero ahora, una nueva pregunta, más pragmática, se asentaba en su mente. Encontró a el ara en el patio, podando el bonsái que ahora mostraba varios brotes verdes vibrantes. El árbol estaba regresando a la vida, una metáfora viviente del propio Kael. Maestro, dijo Kael, su voz tranquila y clara. He roto la sombra. He afinado el imán. Siento, una riqueza que nunca supe que existía. Pero, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Esta riqueza interna aún no ha cambiado la realidad externa. Mi gratitud por mi túnica no la ha convertido en seda. Mi compasión por la anciana no ha llenado la despensa de mi familia. Siento abundancia, pero mis manos siguen vacías. ¿Cuál es el puente? ¿Cómo conecto esta paz interna con el oro material que mi familia necesita para sobrevivir? El ara cortó una rama seca y la dejó caer. Has hecho la pregunta más importante, Kael. Has llegado al borde del acantilado. Tienes las herramientas, pero ahora debes construir el puente. Lo que has hecho hasta ahora ha sido limpiar el campo.
Has quitado las rocas de la escasez con la compasión. Has fertilizado el suelo con la gratitud. Tu alma es ahora la tierra más fértil del mundo. Pero un campo fértil y vacío no produce una cosecha. Si lo dejas así, el viento traerá semillas al azar. Crecerá mala hierba. Crecerán cosas que no deseas. El maestro se giró y miró a Kael con una intensidad penetrante. Debes plantar. Debes tomar una semilla exacta y precisa de lo que deseas cosechar, y plantarla en ese suelo fértil. Este es el acto de creación consciente. Esta es la tercera moneda invisible. No es una moneda pasiva que encuentras o sientes. Es una moneda activa que fuerzas. Es la intención enfocada. Kael frunció el ceño. Intención. ¿Es eso diferente de un deseo? Es la diferencia entre un mendigo y un rey, dijo el ara. El deseo nace de la escasez. El deseo dice, no tengo esto. Por favor, dámelo. Es una oración enviada desde un lugar de carencia. Desearía tener oro. Desearía que mi familia estuviera a salvo. Cada deseo es una afirmación de tu propia pobreza. Pero la intención, Kael, la intención nace de la abundancia. La intención no pide. La intención declara. No dice, me gustaría. Dice, yo soy, o, yo haré. Una intención es un decreto. Es un comando que le das al universo, respaldado por la certeza absoluta de tu alma fértil. Es el filo de un cuchillo que corta la realidad y le da forma. ¿Cómo hago eso?, preguntó Kael. ¿Simplemente digo las palabras? Las palabras son el recipiente, pero la fe es el contenido. Tu tarea final es la más simple y la más difícil. No te tomará 7 días. Te tomará hasta que lo logres. Puede ser un día o puede ser un año. Tomarás este cuenco, dijo el ara, entregándole un cuenco de madera vacío, y esta estera. Irás a la cueva de la quietud, al final del sendero norte. No hay luz allí. No hay sonido. No hay distracciones. Te sentarás en esa oscuridad hasta que hayas forjado tu intención. No lo que quieres. No lo que esperas. Sino lo que será. Debes verla, Kael. Debes construirla detrás de tus ojos con tal claridad que, cuando regreses a la luz del sol, el mundo físico te parezca el sueño, y tu visión interna te parezca la única verdad. No saldrás de esa cueva hasta que puedas sostener tu futuro en tu mente con la misma solidez con la que ahora sostienes ese cuenco. Kael tomó el cuenco. Asintió. Caminó por el sendero rocoso hacia la cueva. El aire se volvió más frío a medida que se acercaba. La entrada era una grieta oscura en la montaña. Respiró hondo y entró. La oscuridad era total. Era tan densa que se sentía física. Se sentó en la estera, colocó el cuenco frente a él y cerró los ojos, aunque no había diferencia. Al principio, su mente era un motín. Sus viejas sombras regresaron, no como miedos, sino como deseos desesperados. Quiero una casa grande para mis padres. Quiero un saco de oro tan grande que nunca más pueda gastarlo. Quiero que el terrateniente que nos echó se arrodille ante mí. Vio imágenes de venganza, de lujo, de pereza. Pero ahora, gracias a su entrenamiento, pudo ver estas imágenes por lo que eran, frutos de la escasez. Eran deseos, no intenciones. Pasó un día entero. Su estómago gruñía. Su espalda dolía. La duda lo asaltaba. Esto es una estupidez. Estoy en una cueva oscura, muriéndome de hambre, mientras mi familia sufre. Estaba a punto de levantarse. Pero entonces, recordó la lección de la gratitud. El grano de arroz. En lugar de luchar contra la oscuridad, la agradeció. Gracias por el silencio, que me permite escuchar mis propios pensamientos. En lugar de luchar contra el hambre, la agradeció. Gracias a mi cuerpo por recordarme la necesidad. Y entonces, su mente se calmó. El motín cesó. El ruido se convirtió en silencio. Y en ese silencio, comenzó a construir. Dejó de pedir cosas. Y comenzó a definir quién era.
su intención comenzó a formarse. No era una imagen de oro. Era un sentimiento. Era la sensación de competencia. La sensación de valor. La intención se convirtió en palabras. Yo soy un creador de valor, declaró en la oscuridad. Yo veo oportunidades donde otros ven problemas. Soy un conducto para la abundancia del universo. El dinero fluye hacia mí fácil y abundantemente, porque lo uso para crear más valor, para ayudar a mi familia y para construir un mundo mejor. Lo repitió. Y otra vez. Pero luego dejó de repetirlo y comenzó a vivirlo. En la oscuridad, vio sus manos, no pidiendo, sino construyendo. Vio su mente, no preocupada, sino resolviendo problemas para los aldeanos. Sintió la gratitud de su familia, no por un regalo de oro, sino por su regreso como un hombre de poder y propósito. Sintió la riqueza fluir a través de él, no hacia él. Él no era un cofre del tesoro, era un río. Se quedó en ese estado durante lo que parecieron horas, o quizás minutos. Había forjado la moneda. Era pesada. Era real. Era irrevocable. Kael abrió los ojos y se levantó. Salió de la cueva. El sol de la mañana lo cegó, pero él caminó con paso firme. El mundo físico ahora parecía delgado, maleable. Lo que había visto en la cueva era la verdadera realidad. Llegó al patio. El ara estaba allí, esperándolo, como si supiera el momento exacto. Kael no dijo nada. Simplemente colocó el cuenco vacío frente al maestro. El ara lo miró. Los ojos de Kael habían cambiado. La desesperación del aprendiz se había ido para siempre. En su lugar, estaba la calma acerada de un maestro. Lo has hecho, dijo el ara en voz baja. Has acuñado la moneda final. Has roto tu escudo, compasión. Has cargado tu imán, gratitud. Y has forjado el troquel, intención. No hay nada más que pueda enseñarte en esta montaña. Tu formación está completa. ¿Y ahora qué?, preguntó Kael. Ahora, dijo el ara, señalando hacia el portón, el mismo portón donde Kael había dado su último grano de arroz. Bajas al valle. Pero ya no vas como un mendigo a buscar fortuna. Vas como un creador a recoger lo que ya es tuyo. Ve y planta tu semilla en el mundo. Kael está listo. Las 3 monedas han sido creadas. Ahora comienza la verdadera prueba, aplicar este poder espiritual en el mundo material. El próximo capítulo es donde todo se une. Si estás listo para ver a Kael descender de la montaña y comenzar a construir su imperio, suscríbete y activa las notificaciones. Si esta lección sobre el poder de la intención ha encendido algo en ti, deja un like para compartir esta luz. Y ahora, forja tu propia intención. Si tu intención es vivir en abundancia, declara esa intención ahora. Usa el botón Super Gracias como tu herramienta física para un acto espiritual. No es una donación, es tu primera declaración de intención. Es decirle al universo, estoy listo. Soy un creador de valor y participo activamente en el flujo de la abundancia. Planta tu semilla ahora y observa cómo crece. Capítulo 6. El Valle de la Prueba. Kael se despidió de el ara con una simple reverencia. No hubo lágrimas ni promesas. Solo un intercambio de profundo respeto. Llevaba la misma túnica de lino con la que había llegado, pero el hombre que descendía la montaña no era el mismo que la había subido. El Kael que había ascendido era un manojo de bordes afilados y miedo, un erizo de escasez, listo para atacar al mundo. El Kael que descendía ahora se movía con la fluidez del agua. Su intención era un filo de obsidiana en su mente, pero su corazón, afinado por la gratitud, estaba suave y abierto. Por primera vez, vio la belleza del descenso. Vio la forma en que el sol golpeaba la roca de granito, revelando vetas de cuarzo que brillaban como diamantes. Agradeció a la piedra por su solidez. Vio un halcón volando en círculos en las corrientes de aire, un maestro de la eficiencia y el enfoque. Agradeció al halcón por la lección. El aire se volvió más cálido y denso a medida que se acercaba al valle. Y con el calor, regresó el olor. El olor del polvo. El olor de la desesperación. Cuando Kael entró en su aldea natal,
Fue como si la sombra de la escasez, que él había desterrado de su interior, estuviera allí, esperándolo. Se había convertido en una niebla que lo cubría todo. Las casas, antes humildes pero cuidadas, ahora estaban desvencijadas. El arroyo que solía atravesar el centro de la aldea era ahora una cicatriz de barro seco. La gente que vio no caminaba, se arrastraba. Sus ojos estaban hundidos, fijos en el suelo, como si buscaran monedas que nunca habían perdido. Nadie lo reconoció al principio. Vieron a un hombre con la túnica de un monje, y algunos extendieron sus manos, pidiendo limosna. Kael los miró, y su primera moneda, la compasión, se activó. No sintió lástima, lo cual es una emoción de superioridad. Sintió su dolor, pero se negó a dejar que ese dolor dictara su realidad. Llegó a la pequeña cabaña que había sido su hogar. Estaba en peor estado de lo que recordaba. El pequeño huerto frontal era un cementerio de tallos secos. La puerta colgaba de un gozne. Su corazón dio un vuelco, un eco de su antiguo yo. Empujó la puerta. Madre. Padre. Estaban sentados en la penumbra, en la única habitación. Su madre, Elia, levantó la vista. Sus ojos se abrieron como platos. Kael. Dejó caer un cuenco de madera vacío que estaba tratando de limpiar. Corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que desmentía su fragilidad. Su padre, un hombre antes corpulento y orgulloso, se levantó lentamente. Sus hombros estaban caídos, su rostro una máscara de resignación. «Hijo mío», dijo el padre, su voz áspera. «Has vuelto». La alegría del reencuentro duró un momento, y luego, la realidad de la habitación se impuso. Kael miró a su madre. ¿Dónde está la comida? ¿Por qué está todo tan oscuro? Elia se apartó, su rostro se arrugó de vergüenza y miedo. Kael, pensamos que habías encontrado, no sé. Sabiduría. O quizás un patrón rico en el templo. Esperábamos un milagro, interrumpió su padre, desplomándose de nuevo en su silla. Pero los milagros no existen. El terrateniente, don Valerio, nos ha dado un aviso final. Vendrá al atardecer. ¿Hoy? Si no le pagamos la deuda de los últimos 2 años, nos echará de la tierra. Se lo llevará todo. Aquí estaba. La prueba final. La realidad material en su forma más cruda. El antiguo Kael habría gritado. Habría golpeado la pared. Habría maldecido a Elara y a las monedas invisibles. Se habría llenado de una ira impotente. Pero Kael, el alquimista, permaneció en silencio. Respiró hondo. La sombra del valle intentó entrar en él, susurrando, «¿Ves? Fracasaste. Tu paz es inútil. Tu gratitud es una broma. No tienes nada. Eres pobre». Kael cerró los ojos por un segundo. Rompió el escudo con compasión, sintiendo el terror de sus padres sin hacerlo suyo. Luego, activó el imán. La gratitud. Miró a su alrededor. «Estamos vivos», dijo en voz baja. Sus padres lo miraron como si estuviera loco. «Estamos juntos. Esta casa, aunque rota, sigue en pie. El sol sigue brillando. Y don Valerio aún no ha llegado. Tenemos esta tarde». «¿La tarde?», se burló su padre. «¿Y qué haremos en una tarde, Kael? ¿Convertir el polvo en oro?» Kael lo miró fijamente. Una sonrisa lenta y confiada, una sonrisa que nunca antes había tenido, se dibujó en su rostro. «Algo así, padre». Caminó hacia la puerta. Su mente estaba en llamas con su intención: «Soy un creador de valor. Veo oportunidades donde otros ven problemas». ¿Cuál era el problema? El polvo. La sequía. La tierra estaba tan seca que se había agrietado en 1000 pedazos. Era inútil para la agricultura. Eso era lo que todos veían. Pero Kael, gracias a sus años en el monasterio observando a los monjes reparar las estructuras, vio algo más. Cuando miró el lecho seco del río, no vio barro inútil. Vio arcilla. Arcilla rica y de alta calidad.
Cuando miró el sol implacable, no vio un enemigo que mataba las cosechas. Vio un horno. Un horno gratuito y gigante. «Padre», dijo Kael, su voz ahora con un tono de mando que sorprendió a su familia. «Enséñame dónde guardas la pala». «¿La pala? ¿Para qué?» «Para cavar nuestras propias tumbas», dijo el padre. «Para cavar nuestra fortuna», respondió Kael. Corrió hacia el lecho seco del río, un lugar que todos en el pueblo evitaban como un recordatorio de su fracaso. Se arrodilló, hundió las manos en la tierra agrietada y sacó un trozo de arcilla gris y densa. Era perfecta. En el monasterio, importaban esta arcilla desde leguas de distancia, pagando un alto precio por ella. Y aquí, en su propia tierra, había montañas de ella, disfrazada de miseria. «Madre», gritó. «¿Trae agua?» «No, espera. No necesitamos mucha. Solo la poca agua sucia que queda en el barril de la lluvia». Comenzó a trabajar con una velocidad y un propósito que hipnotizaron a sus padres. Mezcló la arcilla con un poco de agua y un puñado de paja seca que arrancó del techo del cobertizo, usando una técnica que había visto usar a Tarek. Sus padres, al ver a su hijo trabajar no con desesperación, sino con una alegría enfocada y casi maníaca, sintieron que algo cambiaba en el aire. La niebla de la escasez comenzó a retroceder ante el fuego de su intención. Su padre tomó otra pala y comenzó a cavar a su lado. Su madre comenzó a amasar la mezcla. No estaban cultivando alimentos. Estaban fabricando. Kael construyó un pequeño molde de madera con tablas viejas. Estaban haciendo ladrillos. Ladrillos de adobe de calidad superior, horneados no en un horno, sino bajo el sol abrasador que todos los demás maldecían. En 3 horas de trabajo frenético, tenían una fila de 20 ladrillos perfectos secándose al sol. Eran duros como la piedra. «Hijo», dijo su padre, sin aliento, «son buenos ladrillos. Pero don Valerio viene a por oro, no a por ladrillos. Y solo tenemos 20. «No vendemos ladrillos, padre», dijo Kael, limpiándose el sudor de la frente. «Le vendemos la idea. Le vendemos el futuro». Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, el color de la túnica de Kael, se escuchó el sonido de caballos. Don Valerio había llegado. Kael se paró frente a la cabaña, con las manos vacías, la túnica cubierta de barro y una paz absoluta en el rostro. No tenía un solo centavo de oro. Pero poseía 3 monedas invisibles de valor infinito. La prueba había llegado. Kael ha regresado al mundo real. No ha encontrado oro, ha creado valor a partir del polvo. La confrontación con el terrateniente es inminente. ¿Puede el poder espiritual vencer a la deuda material? El próximo capítulo lo revelará todo. Si estás listo para presenciar esta confrontación, suscríbete a este canal y activa la campanita. Y si crees en el poder de crear valor de la nada, deja tu like para apoyar esta historia. Y ahora, un momento para tu propia alquimia. Kael convirtió el polvo en ladrillos. Tú puedes convertir tu intención en realidad. Usa el botón Super Gracias como tu propia herramienta de intención. Es tu declaración tangible al universo de que no solo consumes, sino que creas valor. Es tu forma de participar en el flujo de la abundancia. Hazlo ahora y declara que tu propia prosperidad ha comenzado. Capítulo 7. El oro hecho de barro. El sol poniente arrojaba largas sombras que se extendían como dedos codiciosos por el patio. 2 hombres a caballo, con el emblema de don Valerio bordado en sus túnicas, entraron primero. Separaron a la pequeña multitud de vecinos curiosos que se habían reunido, empujándolos con la arrogancia de quienes sirven al poder. Entonces, don Valerio apareció. Era un hombre corpulento, vestido de terciopelo oscuro a pesar del calor. Su rostro estaba enrojecido, y una cadena de oro gruesa colgaba de su cuello, un marcado contraste con la pobreza que lo rodeaba. Él era la encarnación del poder material, un hombre que solo entendía el lenguaje del oro contante y sonante. Descendió de su caballo con un gruñido. Sus ojos no se posaron en Kael. Se fijaron en el padre de Kael, que estaba de pie, temblando, junto a la puerta rota. La madre de Kael se escondía parcialmente detrás de su esposo, susurrando oraciones.
Tadeo, retumbó la voz de Valerio, cargada de una falsa cordialidad que era más amenazante que la ira. El sol se pone. Y con él, mi paciencia. Espero que mi visita sea breve. ¿Tienen mi dinero? El padre de Kael, Tadeo, abrió la boca, pero solo salió un sonido ahogado. La sombra de la escasez, que Kael había desterrado, tenía a su padre firmemente atrapado por el cuello. Fue entonces cuando Kael dio un paso adelante. Se movió desde la sombra de la casa hacia la luz naranja del atardecer. Estaba descalzo, con la túnica de lino crudo manchada de arcilla gris y sudor. No tenía armas. No tenía dinero. Y, sin embargo, por primera vez en su vida, no tenía miedo. Se interpuso entre Valerio y sus padres, no de forma agresiva, sino con la calma de una montaña. Valerio finalmente se fijó en él. Entrecerró los ojos. ¿Y tú quién eres? Ah. Una sonrisa de desdén se dibujó en su rostro. ¿Qué? El hijo pródigo. El que se fue a las montañas a hablar con las nubes. ¿Has vuelto? ¿Y qué me traes? ¿Oraciones? ¿Bendiciones? Se rió, y sus guardias rieron con él. Vas a pagar la deuda de tu padre con energía positiva. Kael sostuvo la mirada del hombre. No había ira en sus ojos. No había súplica. Había una calma y una claridad tan profundas que la risa de Valerio se apagó. No, don Valerio, dijo Kael, su voz tranquila pero resonando con autoridad. No tengo el oro que usted busca. Tengo algo mucho más valioso. Más valioso que el oro, se burló Valerio. Dudo que exista tal cosa. Muéstrame. ¿O es invisible, como tu sentido común? Casi, dijo Kael. Padre, dijo, sin apartar los ojos de Valerio, trae uno. Tadeo, galvanizado por la fuerza de su hijo, corrió y trajo uno de los ladrillos de adobe secos. ¿Pesaba? Era sólido. Tadeo se lo entregó a Kael. Kael lo sostuvo en sus manos. Usted ve esta tierra, don Valerio, dijo, barriendo el aire con la mano, como un páramo inútil. Un pedazo de polvo agrietado que solo vale la miseria de quienes viven en él. Usted ve esta sequía como una maldición. Veo lo que es, muchacho, espetó Valerio. Es un fracaso. No, dijo Kael. Usted está ciego. Lo que ve no es polvo. Es riqueza. Lo que ve no es un arroyo seco. Es una mina. Lo que ve no es una maldición. Es un horno. Kael levantó el ladrillo. Esto es lo que usted ve. Barro seco. Pero yo veo el futuro de este valle. Este ladrillo es más fuerte que la madera que escasea. Es más fresco en verano y más cálido en invierno que las paredes de paja que se pudren. No se quema. No lo infestan las termitas. Y está hecho de las dos cosas que tenemos en abundancia infinita, tierra y sol. Valerio miró el ladrillo. Su burla se desvaneció, reemplazada por la mirada calculadora de un hombre de negocios. Kael continuó, su intención ahora fluyendo de él como un río. Usted vino aquí por 100 monedas de oro. Una deuda miserable. Yo le estoy ofreciendo un imperio de 10.000. Mire el lecho del río, don Valerio. Eso no es barro. Son 100.000 ladrillos. Es un granero nuevo para usted que no se derrumbará. Es una casa nueva para usted, la más grande del valle, que será la envidia de la capital. Son nuevas casas para cada aldeano, que podrán pagarle un alquiler justo porque tendrán un lugar digno para vivir. El silencio cayó sobre el patio. Los guardias miraban a Kael, confundidos. Los padres de Kael lo miraban con asombro. Valerio miraba el ladrillo, luego el lecho seco del río, y luego, fijamente, los ojos de Kael. Vio algo que no había visto en ningún otro hombre del valle. Vio certeza. No vio a un deudor pidiendo piedad. Vio a un socio ofreciendo un trato. ¿Qué propones, muchacho?, dijo Valerio en voz baja, su tono ahora despojado de toda burla. La deuda de mis padres se convierte en mi inversión inicial, declaró Kael. No preguntó.
lo declaró. Usted es dueño de la tierra. Yo soy dueño del cómo. Usted proporciona el capital para contratar a 5 hombres. Yo proporcionaré el conocimiento, la gestión y el trabajo. Crearemos la ladrillera del sol. Mi familia y yo trabajaremos gratis hasta que el primer granero esté construido. Una vez que esté en pie, la deuda de mis padres se borrará para siempre. Y seremos socios en cada ladrillo que salga de este valle. Valerio se quedó quieto durante un minuto entero. La tensión era tan espesa que se podía cortar. Él había venido a destruir a una familia, y en lugar de eso, le estaban ofreciendo hacerlo más rico de lo que jamás había soñado. Kael no había luchado contra él. No había apelado a su misericordia. Había usado sus propias reglas, las reglas del valor, y las había puesto a su favor. Finalmente, Valerio soltó una carcajada. Fuerte, profunda, pero esta vez, no era de burla. Era de asombro. Por todos los cielos, rugió. El monje tiene agallas. Y tiene un buen producto. Golpeó el ladrillo con los nudillos. Sólido. Has convertido la mierda en oro, muchacho. O al menos, en ladrillos muy finos. Se volvió hacia sus guardias. Bajen de sus caballos. No estamos aquí para cobrar. Estamos aquí para cavar. Quiero 1000 de estos para fin de mes. Miró a Kael. Y tú, socio, más vale que este granero sea el mejor que se haya construido. La deuda de tu padre está suspendida, no perdonada. Ganarás tu libertad y la de ellos con el sudor de tu frente y la fuerza de tu intención. Kael inclinó la cabeza. Gracias por la oportunidad, don Valerio. No me des las gracias, gruñó Valerio, subiendo a su caballo. Dame un granero. Mientras se alejaba, el padre de Kael se derrumbó, llorando de alivio. La madre de Kael abrazó a su hijo con fuerza. Kael se quedó allí, mirando el lecho del río, ahora iluminado por la luna. No había ganado ni una sola moneda de oro. Pero había movido el mundo. Había usado la compasión para mantenerse firme, la gratitud para ver la oportunidad en el desastre, y la intención para forjar una nueva realidad. La primera moneda visible acababa de ser creada a partir de las invisibles. Kael ha demostrado que el poder espiritual puede, y debe, crear resultados materiales. Ha transformado una deuda en un imperio. Pero este es solo el comienzo de la construcción. ¿Podrá un monje dirigir un negocio? ¿Qué nuevos desafíos surgirán? Si quieres ver cómo Kael construye su fortuna ladrillo a ladrillo, suscríbete a este canal y deja tu like para que esta historia de poder real inspire a más personas. Y ahora, un momento para tu propia construcción. Kael usó lo que tenía, barro y sol, para crear valor. Tú tienes tu propia intención. Si sientes el llamado a cimentar tu propia prosperidad, usa el botón super gracias. Piensa en ello como tu primer ladrillo. Es una inversión en tu propia mentalidad de abundancia, una declaración al universo de que estás listo para construir. Da con fe y prepárate para ver cómo los cimientos de tu vida comienzan a cambiar. Capítulo 8. El sonido de la creación. El amanecer después del acuerdo con don Valerio no trajo descanso. Trajo trabajo. La aldea, que durante meses se había despertado con un silencio fúnebre de resignación, ahora se despertó con un sonido nuevo y agudo, el sonido del metal golpeando la arcilla. Kael se había levantado 2 horas antes del amanecer. Había usado ese tiempo en la oscuridad, no para suplicar, sino para afinar. Sentado en el patio polvoriento, fortaleció su intención. La ladrillera del sol es un éxito. Prospera. Transforma este valle. Es un faro de abundancia y valor. Cada ladrillo que hacemos es una bendición para quien lo hace y para quien lo recibe. Estaba cargando el imán, fertilizando el campo antes de plantar la semilla del día. Cuando salió el sol, sus padres ya estaban despiertos. La transformación en ellos era palpable. Su padre, Tadeo, que había estado encorvado por el peso de la deuda durante años, ahora estaba de pie, con los hombros echados hacia atrás. La desesperación había sido reemplazada por un propósito. Su madre, Elia, ya no susurraba oraciones de miedo.
Tarareaba una vieja canción de cosecha mientras preparaba una escasa pero nutritiva sopa de raíces para los trabajadores que vendrían. La energía de la intención de Kael se había extendido, y sus padres fueron los primeros en ser tocados por ella. Poco después, llegaron los 5 hombres que don Valerio había enviado. Eran los más pobres del pueblo, peones endeudados como Tadeo, hombres que no habían tenido un trabajo real en más de un año. Llegaron con desgana, esperando un día de trabajo aplastante bajo un capataz cruel. Sus ojos estaban apagados, sus movimientos lentos. Kael los reunió. No les dio un discurso inspirador. No les habló de monedas invisibles ni de vibraciones cósmicas. Conoció a estos hombres donde estaban, en su realidad material. «Buenos días», dijo Kael, su voz clara y tranquila. Los hombres lo miraron, algunos con escepticismo, otros con curiosidad. «¿Ven a don Valerio aquí?» «Yo tampoco. Él no es nuestro jefe. El ladrillo es nuestro jefe». Señaló la fila de adobes secos. «Este ladrillo es nuestro futuro. Hoy, no están trabajando para pagar una deuda. Están trabajando para construir su libertad. Cada ladrillo que hacemos es comida en la mesa de sus familias. Cada ladrillo es un techo que no gotea. Cada ladrillo es una parte de nuestra nueva prosperidad». Se arrodilló, tomó una pala y la clavó en la arcilla. «Y no les pido que hagan nada que yo no haga primero. Pero exijo su mejor esfuerzo. Su enfoque total. Hoy no somos mendigos. Somos creadores». El sonido de la pala de Kael fue la señal. Los hombres, sorprendidos de ver al monje trabajar con la habilidad de un cantero, tomaron sus propias herramientas y comenzaron. El trabajo fue brutal. El sol, que Kael había llamado horno, se sentía ciertamente como tal. El aire era denso de polvo. A la hora del mediodía, los hombres estaban exhaustos. Uno de ellos, un hombre flaco llamado Mateo, dejó caer su pala. «Es inútil», Kael jadeó, secándose el sudor con un trapo sucio. «Esto es demasiado lento. Estamos matándonos por unos pocos ladrillos. Nunca haremos 1000 para fin de mes. Valerio nos hará azotar». La duda era tan contagiosa como la enfermedad. Kael vio cómo los otros hombres reducían la velocidad, el veneno de la escasez regresando a sus mentes. El antiguo Kael habría discutido, o habría entrado en pánico. El nuevo Kael se detuvo. Respiró. «Mateo, ven aquí», dijo con calma. Caminó hacia el arroyo seco. «¿Qué ves?» «¿Barro?» «Polvo», dijo Mateo, confundido. «No», dijo Kael. Puso su mano en el hombro de Mateo. «Estás usando los ojos equivocados. Cierra los ojos. ¿Escucha?» Kael lo guió. «Siente el viento. Es constante. Viene del norte cada tarde, ¿verdad?» Mateo asintió. «Ahora, mira ese molino de agua roto, el que tu abuelo construyó. El río se secó, así que el molino es inútil, ¿correcto?» «Correcto», dijo Mateo. «Incorrecto», dijo Kael. «El agua se ha ido, pero el viento permanece. ¿Por qué estamos usando nuestras espaldas para mezclar la arcilla, cuando el viento está rogando por trabajar para nosotros? No necesitamos un molino de agua. Necesitamos un molino de viento. Uno que mueva una paleta y mezcle nuestra arcilla 10 veces más rápido de lo que podemos hacerlo a mano». Los ojos de Mateo se abrieron. «Pero, Kael, no sabemos cómo construir un molino de viento. Pero tu abuelo lo sabía. Las herramientas todavía están en su cobertizo. Y yo sé cómo funcionan los engranajes por mi tiempo en el monasterio. No estamos haciendo ladrillos, Mateo. Estamos resolviendo problemas. Y cada problema que resolvemos nos hace más ricos». Esa tarde, Kael dividió al equipo. 2 hombres siguieron cavando arcilla. Él, Tadeo y Mateo se dedicaron a reparar y modificar el viejo molino. Fue una tarea frustrante. Las piezas no encajaban. La madera estaba podrida. Pero la intención de Kael era el filo que cortaba cada obstáculo. Cuando algo se rompía, lo agradecía,
gracias por mostrarnos un punto débil que ahora podemos fortalecer, y seguía adelante. Al cabo de 3 días, una estructura extraña pero funcional se erguía junto al lecho del río. Con un gemido y luego un chirrido constante, las aspas de madera comenzaron a girar con el viento de la tarde, moviendo un gran remo de madera en un pozo lleno de arcilla y agua. Los aldeanos se reunieron para mirar, boquiabiertos. Era magia. Era un milagro. Lo que les había llevado un día entero de trabajo agotador, la máquina lo hacía en 1 hora. La producción explotó. Pasaron de 20 ladrillos al día a 100. Luego a 200. Kael implementó un sistema. Creó moldes dobles. Optimizó las áreas de secado. Transformó un grupo de peones desesperados en un equipo de artesanos eficientes. No lo hizo gritando, sino preguntando, ¿cómo podemos hacer esto mejor? ¿Dónde se desperdicia energía? Al final del mes, cuando don Valerio regresó, no encontró 1000 ladrillos apilados. Encontró 3000. Y no solo eso. Encontró un molino de viento funcionando. Encontró a 6 hombres, Kael y los 5 trabajadores, que caminaban con orgullo, sus cuerpos más fuertes, sus ojos claros. Vio a la madre de Kael dirigiendo a otras 2 mujeres del pueblo, que cocinaban comidas abundantes para el equipo. Vio a Tadeo, que ahora era el capataz del pozo de arcilla. Vio una operación. Vio un negocio. Don Valerio se bajó de su caballo, no como un terrateniente, sino como un inversor. Caminó alrededor de las pilas de ladrillos. Los examinó. Eran de una calidad uniforme y superior. Monje, dijo, su voz desprovista de cualquier burla. Has hecho más que ladrillos. Has hecho orden. Has creado algo de la nada. No de la nada, señor, dijo Kael, limpiándose la arcilla de las manos. Del todo. Estaba todo aquí. La arcilla, el sol, el viento, la voluntad de estos hombres. Solo necesitábamos la intención para unirlos. Valerio asintió lentamente. El granero. Comiencen a construirlo mañana. Y dupliquen la producción. La capital ha oído hablar de nuestros ladrillos del sol. Tengo un pedido de 10.000. Esa noche, por primera vez en años, Kael y su familia comieron no solo hasta saciarse, sino hasta estar llenos. El primer pago real, una bolsa de monedas de plata de don Valerio, estaba sobre la mesa. Eran monedas visibles. Pesadas. Reales. Pero Kael las miraba con una nueva comprensión. Eran solo un símbolo. Un subproducto. Un eco material de la verdadera riqueza que había creado primero en su alma, en una cueva oscura en la cima de una montaña. El motor de la prosperidad ha arrancado. Kael ha pasado de la teoría espiritual a la práctica empresarial, creando no solo ladrillos, sino un sistema. Pero el éxito trae nuevos problemas, envidia, competencia y los desafíos del crecimiento. Si quieres ver cómo Kael maneja la expansión de su imperio, suscríbete a este canal y deja tu like para que esta lección sobre el trabajo enfocado llegue a más personas. Y ahora, un momento para tu propio trabajo. Kael convirtió el viento ocioso en un motor. ¿Qué viento en tu vida estás ignorando? Tu tiempo, tu habilidad, tu pasión. Si estás listo para invertir en tu propio molino de viento, usa el botón Super Gracias. No es un gasto. Es una inversión. Es una declaración de que estás listo para tomar tus recursos invisibles y construir algo tangible y próspero. Hazlo ahora y activa tu propio motor de creación. Capítulo 9, La sombra del oro. 6 meses pasaron. El Valle del Viento Seco ya no llevaba ese nombre. La gente ahora lo llamaba el Valle del Sol. El cambio era tan profundo que era casi irreconocible. La ladrillera del Sol no era solo un negocio, era el corazón palpitante de una comunidad renacida. El granero de don Valerio se erguía como una fortaleza de arcilla roja, una maravilla de ingeniería que había atraído a mercaderes de la capital. La casa de Kael, Tadeo y Elia, reconstruida con sus propios ladrillos, era ahora un hogar sólido, con un patio donde Elia cultivaba las primeras flores que el valle había visto en años. Los 5 trabajadores originales eran ahora capataces, cada uno dirigiendo su propio equipo.
El polvo de la pobreza había sido reemplazado por el polvo dorado del trabajo y la prosperidad. Las monedas de plata, e incluso algunas de oro, ahora fluían en el valle. Kael se había convertido en el administrador de facto de toda la operación. Ya no cavaba en el fango. Pasaba sus días diseñando nuevos procesos, gestionando los pedidos y, lo más importante, manteniendo afinada la intención de la empresa. Pero la prosperidad, descubrió Kael, arrojaba una sombra tan oscura y peligrosa como la de la escasez. Era la sombra del oro. El primer indicio del problema vino de Mateo. Mateo, que había sido el primero en dudar y el primero en ser convencido, ahora era el jefe del molino de viento. Era un trabajador brillante, pero su corazón albergaba un antiguo resentimiento. Kael lo notó un día, observando a don Valerio mientras éste contaba una pila de monedas de oro de un nuevo contrato. La mirada de Mateo era dura, llena de una envidia agria. Esa tarde, Kael escuchó a Mateo hablando con los otros trabajadores. «Mírenlos», decía Mateo, su voz baja y enojada. «Valerio se lleva la mitad de la ganancia por ser dueño de la tierra que nos mataba de hambre. Y Kael, el monje, se lleva su parte por tener ideas. ¿Y nosotros? Nosotros somos los que sudamos. Somos los que rompemos nuestras espaldas en el horno y el pozo. Nos dan plata, sí, pero ellos se quedan con el oro. Seguimos siendo sus peones, solo que con mejores ropas». Kael sintió el veneno de la división entrando en el corazón de su creación. La sombra de la escasez había regresado, no como miedo, sino como envidia. La segunda prueba, más peligrosa, vino del propio don Valerio. El terrateniente llamó a Kael a su nueva y lujosa oficina, construida, por supuesto, con ladrillos del sol. «Kael, socio mío», dijo Valerio, sirviendo vino en 2 copas de plata. «Eres un genio. Los pedidos de la capital son una locura. Quieren construir un cuartel militar entero con nuestros ladrillos. 10.000. 100.000. Es la fortuna de nuestras vidas». «Es una bendición, señor», dijo Kael, aceptando la copa pero sin beber. «Nuestra intención de crear valor ha sido respondida». «Sí, valor», dijo Valerio, impaciente. «Pero hablemos de ganancia. 100.000 ladrillos, es mucho trabajo. Mucho tiempo. He estado pensando. La arcilla del lecho norte es más arenosa. Se seca más rápido. Podemos mezclarla con más paja. Reducir el tiempo de cocción a la mitad. Los ladrillos se verán iguales. Pintarán el cuartel de todos modos». Kael se quedó quieto. El aire en la habitación se volvió pesado. «Señor», dijo Kael lentamente, «esos ladrillos no durarán. Se desmoronarán en la primera temporada de lluvias. Serán más débiles». Valerio se rió. «¿Y qué? Para cuando eso suceda, Kael, tú y yo estaremos en una villa junto al mar, bebiendo un vino mucho mejor que este. El contrato estará pagado. La ganancia estará hecha. Es solo barro, muchacho. No estás construyendo un templo sagrado. Estás haciendo negocios». Allí estaba. La prueba final. La tentación de tomar el atajo. El antiguo Kael, el que había subido la montaña desesperado por oro, habría aceptado en un instante. Habría justificado la mentira. «Un pago, y mi familia será libre para siempre». Pero Kael, el alquimista, entendió la trampa. Puso la copa de vino en la mesa, sin tocar. «No puedo hacer eso, don Valerio». La cara de Valerio se ensombreció. «¿No puedes? ¿O no quieres, monje? ¿Te ha vuelto blando tu tiempo en las nubes? Yo soy el dueño de esta tierra. Yo doy las órdenes». «Usted da las órdenes», asintió Kael, su voz tan tranquila como la cueva oscura. «Pero yo soy el socio que le da valor a su tierra. Y debo proteger nuestra inversión. Usted y yo no estamos vendiendo ladrillos. Los ladrillos son solo el recipiente. Estamos vendiendo confianza. Estamos vendiendo la marca Ladrillera del Sol, que significa fuerza, integridad y certeza.
La gente de la capital nos paga el doble que a cualquier otro proveedor porque cuando compran nuestros ladrillos, compran la paz mental. El momento en que vendemos un solo ladrillo fraudulento, esa confianza se convierte en polvo. Nuestra marca desaparece. El oro se detiene. No estamos construyendo un cuartel, don Valerio. Estamos construyendo un legado. Y un legado no se puede construir sobre mentiras. ¿Seremos ricos? Sí. Pero lo seremos lentamente, y lo seremos para siempre. Valerio lo miró fijamente, una tormenta de ira en sus ojos. Pero debajo de la ira, Kael vio respeto. Kael no había suplicado. No había hablado de moral. Había hablado de ganancias a largo plazo. Había usado el propio lenguaje de Valerio contra él. «Eres un tonto, o el hombre más listo que he conocido», gruñó Valerio. «Bien. Hazlo a tu manera. Pero cada moneda de oro, extra, que gastemos en tu integridad, saldrá de tu parte primero». «Acepto», dijo Kael. Salió de la oficina y fue a buscar a Mateo, que estaba limpiando el molino. «Mateo», dijo Kael. El hombre se tensó, esperando un regaño. Kael se sentó junto a él. «Escuché lo que dijiste hoy. Y tienes razón». Mateo se quedó boquiabierto. «¿Qué?» «Tienes razón», repitió Kael. «Tú rompes tu espalda, y yo y Valerio nos sentamos con los contratos. Pero estás ciego a tu propio valor. Tu ira proviene de que ves el trabajo, pero no ves el activo. Y tu mayor activo no son tus músculos, Mateo. Es tu ojo crítico. Es tu enfado. Estás enfadado porque te importa la calidad. Odiarías hacer un mal ladrillo, ¿verdad?» «Por supuesto», dijo Mateo. «Mi padre me enseñó que si haces un trabajo, lo haces bien». «Exactamente», dijo Kael. «Por eso, a partir de mañana, ya no trabajarás en el molino. Te ofrezco un nuevo puesto. Serás el primer inspector de calidad de la ladrillera del Sol. Tu único trabajo será ser tan crítico y enojado como puedas. Probarás cada lote. Si un ladrillo tiene una grieta, si no está cocido correctamente, si no cumple con el estándar, tienes mi autoridad para destruir todo el lote. Y tu paga reflejará esta inmensa responsabilidad». Mateo no podía hablar. Kael había tomado su mayor debilidad, su envidia y su ira, y la había rebautizado como una virtud. La había convertido en una moneda. «Y una cosa más, Mateo», dijo Kael. «Don Valerio quería que usáramos arcilla más barata. Quería que engañáramos a la capital. Le dije que no». La mirada de Mateo cambió de la conmoción al respeto absoluto. La sombra de la envidia se disolvió, quemada por el sol de la integridad. Kael no solo había salvado el alma de la empresa, había salvado a uno de sus hombres. Había aprendido que las monedas invisibles, compasión por Mateo, intención por la calidad, eran las únicas guardianas del oro visible. Kael ha superado la prueba de la prosperidad, demostrando que la integridad no es un obstáculo para la riqueza, sino su única garantía. Pero un imperio construido tan rápido atrae ojos no deseados. ¿Qué sucederá cuando la competencia corrupta de la capital intente destruir la ladrillera del Sol? Si quieres ver el capítulo final de este viaje, suscríbete y activa la campanita. Y si crees que la integridad es el activo más valioso, deja tu like para apoyar este mensaje. Y ahora, un momento para tu propia integridad. Donde puedes añadir más valor en tu vida. Si sientes el llamado a invertir en contenido que construye, no solo entretiene, usa el botón Super Gracias. Tu contribución no es solo un apoyo, es tu declaración de que, como Kael, eliges el valor a largo plazo sobre la ganancia a corto plazo. Es tu voto por la calidad y la integridad. Capítulo 10, la riqueza verdadera. Pasó un año. El Valle del Sol no era un rumor, era una leyenda. La ladrillera del Sol se había convertido en el estándar de oro para la construcción en toda la región. Kael había cumplido su palabra, la integridad era el ingrediente principal en cada ladrillo, y el resultado fue que los arquitectos más prestigiosos de la capital se negaban a construir con otra cosa. La prosperidad del valle era un hecho. Había una nueva escuela, un acueducto que traía agua limpia de la montaña, diseñado por Kael, y un mercado bullicioso.
Don Valerio era más rico de lo que jamás había soñado, y Tadeo y Elia eran los respetados ancianos de una comunidad renacida. Kael era, para todos los efectos, el hombre más poderoso del valle. Pero el poder, como el oro, atrae a aquellos que desean tomarlo por la fuerza. La amenaza no llegó a caballo. Llegó en un carruaje de terciopelo negro, tirado por 4 caballos. Pertenecía a un hombre llamado Silas, el jefe del gremio de constructores de la capital. Silas había amasado una fortuna vendiendo materiales de construcción de baja calidad a precios exorbitantes. La ladrillera del Sol, con su honestidad y calidad superior, no solo estaba afectando sus ganancias, lo estaba humillando. Silas no competía. Destruía. No podía atacar a don Valerio, que tenía conexiones políticas. Así que apuntó al corazón de la operación, Kael. La primera noche que Silas estuvo en el valle, el gran molino de viento que mezclaba la arcilla fue saboteado. Sus aspas de madera fueron partidas, el mecanismo central destrozado con un mazo. La producción se detuvo por completo. Casi simultáneamente, los hombres de Silas, haciéndose pasar por mercaderes, comenzaron a esparcir veneno en el mercado. El monje Kael, susurraban. ¿No les parece extraño? Este valle estaba maldito por la sequía. Él va a la montaña, habla con espíritus, y de repente, el viento trabaja para él. ¿La arcilla se convierte en oro? Es brujería oscura. Está usando la fuerza vital del valle. Por eso el agua del río no vuelve. Él la ha sacrificado a cambio de su riqueza. El molino se rompió porque los espíritus de la tierra están enfadados. El miedo es una raíz antigua y profunda. La prosperidad era nueva, pero el miedo a la sequía y al hambre era ancestral. Los aldeanos, que habían aclamado a Kael como un salvador, ahora lo miraban con recelo. La sombra de la escasez, que Kael había creído desterrada, regresó como un ejército. Don Valerio irrumpió en la casa de Kael, su rostro púrpura de ira. «Monje, tu magia se ha roto. El molino está destruido, la gente murmura y mis contratos están en peligro. Arregla esto, o por los cielos, te echaré de este valle yo mismo y entregaré este negocio a alguien que sepa manejarlo». La presión era absoluta. El sabotaje. La superstición. La amenaza de su socio. El antiguo Kael se habría derrumbado. Habría corrido a las montañas. Habría sentido una ira impotente. Pero Kael, el maestro de las monedas invisibles, se sentó en silencio en medio de la tormenta. Cerró los ojos. Sus padres lo miraban con terror. Valerio lo miraba con furia. Kael respiró. Primero, forjó su intención. La afiló como un cuchillo. Soy un creador de orden en medio del caos. La verdad es mi escudo. Mi valle está unido. Este ataque no es un final, es un comienzo. Segundo, activó su gratitud. Miró la ruina del molino y su mente no vio un fracaso. Vio una lección. Gracias, susurró, por mostrarnos que depender de una sola máquina nos hace vulnerables. Gracias por mostrarnos que nuestro verdadero fundamento no es la madera, sino la confianza. Gracias por esta prueba, que nos hará más fuertes. Tercero, actuó desde la compasión. Se puso de pie. No fue a ver a Valerio. No fue a arreglar el molino. Caminó directamente a la plaza del mercado, donde la gente estaba reunida, murmurando y asustada. Silas estaba allí, observando desde la sombra de una posada, sonriendo. Kael se subió a una carreta vacía. «Pueblo del Valle del Sol», gritó, su voz clara y sin miedo. La multitud se calló. «Ustedes me conocen. Crecí con ustedes. Pasé hambre con ustedes. Mi familia casi pierde todo, como ustedes. Luego, me fui. Y sí, aprendí secretos en la montaña. ¿Quieren saber mi magia oscura?», señaló a Mateo. «Mi magia es ver la ira de un hombre por la injusticia y llamarla integridad». «Esa es mi magia», señaló a su padre, Tadeo. «Mi magia es ver la desesperación de un padre y recordarle la fuerza de sus manos». «Esa es mi magia»,
Señaló el lecho seco del río. Mi magia es ver el barro que ustedes maldecían y llamarlo hogar. Es ver el sol que los quemaba y llamarlo fuerza. El molino de viento no era brujería, era el viento que siempre estuvo allí, esperando que alguien le diera un propósito. Silas, viendo que estaba perdiendo el control, dio un paso adelante. Mentiras. Es un hechicero. El molino está roto. Sus bendiciones se han acabado. Kael miró a Silas, y su compasión fue un arma fría. El molino está roto, sí. Fue roto por hombres que temen nuestra fuerza. Hombres que se enriquecen vendiéndoles basura. Hombres como tú, Silas. Crees que has detenido nuestro futuro. Pero nuestro futuro no está hecho de madera. Está hecho de nosotros. Kael se giró hacia la multitud. Rompieron nuestro molino. ¿Y qué haremos? Hubo un silencio. Construiremos dos, rugió Kael. Nos hicieron más lentos. Ahora seremos más rápidos. Intentaron dividirnos. Ahora estaremos más unidos. Nos mostraron nuestra única debilidad, y les damos las gracias por ello. Ahora, tomen sus herramientas. Que nos vean reconstruir. Una energía pura, la energía de la intención unificada, recorrió a la multitud. Fue Mateo quien gritó primero, 2 molinos. Y luego Tadeo, 2 molinos. En un momento, toda la aldea estaba en pie, ya no murmurando, sino marchando hacia el molino roto, no con miedo, sino con una furia alegre y creativa. Silas se quedó solo en la plaza, su poder desvanecido. Don Valerio, que había observado todo, se acercó a Silas con una sonrisa peligrosa. Creo, señor, dijo Valerio, que su negocio en este valle ha terminado. Kael no se quedó a mirar. Ya estaba junto al molino, con un martillo en la mano, trabajando junto a Mateo. 6 meses después, 2 molinos de viento giraban en el valle. La producción se había duplicado. La amenaza de Silas se había convertido en la mayor bendición de la compañía. Kael se paró en la colina que dominaba el valle. Ya no era un aprendiz. Era un creador. Un día, hizo el viaje de regreso a la montaña. El monasterio estaba igual de silencioso. Encontró a Elara en el patio, cuidando el bonsái, que ahora era un árbol próspero y lleno de vida. Kael no dijo nada. Simplemente colocó un objeto a los pies de Elara. Era un ladrillo perfecto, horneado con el sol del valle, estampado con el emblema de un sol naciente. Elara lo tocó. Es cálido, dijo. Has construido tu imperio, Kael. No, maestro, dijo Kael, mirando sus propias manos. Construí un hogar. Y aprendí la lección. El oro es un resultado. La plata es un símbolo. Pero la verdadera riqueza. Hizo una pausa, sintiendo la paz de la montaña. La verdadera riqueza es invisible. Es la compasión para ver el dolor del otro. Es la gratitud para ver el valor en el polvo. Y es la intención para forjar un futuro desde la nada. Esas son las únicas monedas que importan. Elara sonrió, sus ojos tan claros como el cielo. Entonces la lección está completa. El aprendiz que buscaba oro se ha convertido en el maestro de la verdadera abundancia. La historia de Kael ha terminado. Pero la tuya acaba de comenzar. Él nos enseñó que la prosperidad no es algo que se encuentra, es algo que se construye. No comienza en tu cuenta bancaria, comienza en tu alma. Las 3 monedas invisibles, compasión, gratitud e intención, están en tu bolsillo ahora mismo. Si esta historia te ha mostrado que tú también puedes convertir el polvo de tu vida en un imperio de valor, suscríbete a este canal para más lecciones que transforman el alma, y deja tu like para que esta historia de verdadera riqueza se expanda por el mundo. Y ahora, un último llamado. Has recibido esta historia, un mensaje de poder espiritual y abundancia. Si sientes el llamado a poner en práctica esta lección, a hacer tu propia declaración al universo de que estás listo para ser un creador de valor, usa el botón Super Gracias. Que tu contribución sea tu primera moneda invisible acuñada hoy. Que sea tu declaración de fe, tu gracias por la lección y tu sí a la abundancia que ya es tuya. Da con fe, y observa cómo el universo responde.